Trading Stocks y como siempre arrancamos con con la mirada y las miradas más bien puestas en todas las referencias, todos los frentes que tenemos abiertos. Les recordamos, encuesta ADP de empleo, referencia del mercado laboral, mucho mejor de lo esperado, 242.000 nóminas creadas en el último mes. Se esperaban 200.000, bien, pues tenemos 42.000 más de las esperadas y el dato anterior, el de enero, era de 106.000. ¿Qué ocurre? Bueno, pues porque lo que ocurre es que a priori nos sorprendía bastante en la reacción del mercado, porque veníamos de unos ascensos muy planitos en los futuros de Wall Street y finalmente veíamos cómo, tras conocer este dato, se producía un impulso notable. Luego veremos a ver cómo abre sus puertas la bolsa de Estados Unidos, pero lo que ocurre es que lo que parece que está recogiendo el mercado como uno de los mensajes principales es que, a pesar de este aumento en el número de nóminas, el crecimiento salarial se está desacelerando. Claro, si ese crecimiento salarial se desacelera, no presiona la inflación al alza y entonces quizás la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, se relaje un poco, porque si no existe una mayor presión por parte de los salarios hacia la inflación, quizás no vea la necesidad de seguir endureciendo su política monetaria. Bien, esto, como decimos, es una de las claves que vamos a vigilar, por supuesto, a lo largo del programa, una de las claves que vamos a analizar, pero sobre todo hoy lo que nos interesa es esa segunda ronda en el asalto a Jerome Powell. Ayer teníamos un día intenso y hoy también promete serlo. Bien, ayer veíamos cómo el desempleo se convertía en uno de los temas fundamentales y esperamos que hoy también sea. Así que, a un lado del ring, con 450 puntos básicos de subidas de tipos a sus espaldas, tenemos al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, y al otro lado, el Comité Bancario del Senado, alarmado ante un posible hundimiento de la economía si la Reserva Federal acomete subidas más agresivas. Como decimos, después del primer asalto, hoy vigilaremos el segundo, pero vamos a ver cómo el principal punto de tensión sigue siendo el mismo: el temor a un aterrizaje duro y a un aumento brutal del desempleo. Veremos si Jerome Powell hoy reacciona de alguna forma, si hoy aborda de alguna manera la fortaleza que se sigue viendo en el mercado laboral, esa fortaleza que nos está indicando la encuesta ADP de empleo, pero sobre todo lo que más nos va a interesar es si de alguna forma se pronuncia sobre el próximo dato del mercado laboral fundamental que vamos a conocer el viernes y que nos va a dar ya la señal de hasta qué punto la tasa de desempleo se sigue manteniendo en unos niveles mínimos de los últimos 50 años o si vemos algún tipo de variación. Bien, ayer los senadores estaban ansiosos por escuchar a Powell hablar de perspectivas del mercado laboral. Hoy entendemos que se va a mover en esa misma línea. La Reserva Federal ya había estimado que el desempleo podría aumentar más de un punto porcentual, lo que podría equivaler a unos 2 millones de empleos perdidos. Y es posible que se actualicen esas proyecciones en la próxima reunión, la del mes de marzo. Como decimos, hoy como referencia del mercado laboral tenemos esa encuesta ADP de empleo. Vamos a esperar también al informe del viernes, que desde luego nos va a ofrecer una mayor claridad sobre este mercado laboral. Arrojará más luz, un mercado laboral que ha mostrado, como decimos, un crecimiento impresionante, incluso frente a esos tipos de interés más altos. Powell sugería que todavía tiene la esperanza de que el desempleo no aumente significativamente, fue el adverbio que utilizó, a pesar de las subidas de tipos, y lo decía con estas palabras. We're very mindful of the lags with which our policy works. We don't think we need a significant increase in unemployment, and we're certainly not aiming for one, but we do think there'll be some softening in labor market conditions to get. Y mientras tanto, también muy claro lo que dejó Jerome Powell de que la inflación es la principal prioridad. Lo decía por activa y por pasiva y de hecho fue uno de los principales argumentos que utilizó cuando se le preguntaba si no estaba la Reserva Federal de alguna forma intentando hacer aumentar la tasa de desempleo. Bien, tasa de desempleo que, como decimos, está en mínimos de más de 50 años, en el 3,4%, y este nivel puede no ser sostenible sin más aumentos de precios. Pero hubo un tira y afloja importante entre Jerome Powell y los senadores. Fue John Kennedy el primero en meter el dedo en la llaga, cuando le preguntó a Powell si estaba intentando aumentar la tasa de desempleo. Una pregunta muy directa, que Powell negó rotundamente. Powell dijo que su objetivo no es
aumentar el desempleo, pero sí reconoció que la Reserva Federal quiere que el mercado laboral se debilite. Y aunque esto puede parecer contradictorio, la idea es que si hay menos vacantes de empleo, hablamos del lado de la demanda, esto va a ayudar a enfriar las ganancias salariales que alimentan la inflación sin necesariamente causar un aumento en el desempleo. Powell defiende ese equilibrio entre oferta y demanda sin que se dispare la tasa de desempleo y sin entrar en recesión. Veremos hasta qué punto esto es posible. La senadora Elizabeth Warren también le atizó con cierta agudeza. Apeló a esos 2 millones de trabajadores que podrían perder su empleo el año que viene. ¿Qué les diría?, le decía Warren a Powell. Y Powell decía lo siguiente: yo le explicaría a la gente que la inflación es extremadamente alta y que está perjudicando gravemente a los trabajadores de este país. A todos ellos, no solo a 2 millones, sino que todos ellos están sufriendo esa elevada inflación y estamos tomando las únicas medidas que tenemos para reducir ese aumento. Y esta conversación, este tira y afloja, como vemos, entre Powell y los senadores, destaca los puntos clave que ambos funcionarios han estado planteando, Kennedy y Warren. En opinión de el senador de Kennedy, la inflación se debe en gran parte a problemas como la cadena de suministro, la avaricia corporativa, lo calificó de esta forma, problemas que no están relacionados con el gasto excesivo, que es lo que la Fed está de alguna forma diseñada para contrarrestar, ¿no? Claro, porque para llegar a este número de 2 millones se basan las proyecciones de la Fed de que el desempleo podría aumentar al 4,6%. Para Powell y sus compañeros de la Reserva Federal, ellos tienen un papel clave que desempeñar para reducir esos picos de precios y son ellos quienes tienen la tarea de hacerlo, tienen ese mandato, incluso aunque esto conlleve un coste para la economía. Powell decía: no buscamos y no creemos que necesitemos tener una recesión muy significativa en el mercado laboral. Estamos viendo un mercado laboral tan fuerte que parece que podamos estar muy lejos de cualquier cosa que parezca una recesión. Solo si miramos el mercado laboral por sí mismo, podemos pensar esto. Esto es lo que decía Powell, que señaló que incluso si el desempleo aumentara del 3,4% actual al 4,6%, como habían proyectado en diciembre, todavía sería relativamente bajo según los estándares históricos. Y él lo decía así, de esta forma, incluso un desempleo en el 4,6% nos indicaría que estamos en unos niveles más bajos que lo que históricamente ha sido normal. Recordemos, tasa de desempleo en Estados Unidos en enero marcó un 3,4%, una cota no vista en los últimos 50 años. La creación de empleo en ese mes fue de más de 500.000 puestos de trabajo, un ritmo 2 veces superior que el promedio observado entre 2015 y principios de 2020, antes de la pandemia. Y según los datos disponibles hasta diciembre, en Estados Unidos en estos momentos hay 1,9 vacantes de empleo por cada persona desempleada, es decir, casi 2 vacantes por cada persona desempleada. Esta es una ratio muy superior al promedio histórico de 0,65 y que da cuenta de lo tensionado que está el mercado laboral de Estados Unidos. Lo van a ver a continuación, pero van a ver efectivamente en un gráfico de CaixaBank Research, quienes han efectuado un análisis extenso de esta relación del mercado laboral y precisamente ahí vemos cuál ha sido la evolución de las vacantes de empleo. Ven que justo en la recta final, ya en 2022, empezábamos a ver cómo se iba acercando a esas 2 vacantes por cada una de las personas empleadas. Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay un tensionamiento en el mercado laboral? Pues a que hay muchas más empresas queriendo contratar a trabajadores que personas buscando empleo. Hay más ofertas que personas buscando trabajo. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Por un lado, si este tensionamiento después de la pandemia se ha producido por un aumento de la demanda de empleo, es decir, más empresas que quieren contratar, o por una caída de la oferta, menos trabajadores disponibles. La suma del total de empleados más las vacantes disponibles sería un indicador de la demanda total de empleo. No está muy lejos de la tendencia histórica. ¿Qué nos sugiere esto? Según CaixaBank Research, pues que no estamos ante un shock de demanda. Sin embargo, si realizamos un cálculo similar para la oferta de empleo, vemos cómo la pandemia sí supuso un shock importante en esta dimensión, porque ahora hay unos 4,5 millones de trabajadores menos de los que cabría esperar. 2 factores explicarían la mayor parte de esta menor oferta de empleo. Por un lado, la menor inmigración,
y por otro lado la reducción en la tasa de participación laboral, un indicador, un factor que vigilamos siempre cuando hablamos del dato de empleo. En los meses más difíciles de la pandemia, el descenso de esta tasa fue especialmente pronunciado y sobre todo se atribuyó a algunos factores coyunturales, como por ejemplo el miedo a trabajar en puestos de trabajo más expuestos al contacto humano o la dificultad de muchas personas para poder compaginar el trabajo con el cuidado de menores o gente mayor. Pero estos factores ya no deberían jugar un papel destacable. Ya hemos pasado lo peor del impacto de la crisis sanitaria, pero parece que lo que ahora empuja esa menor tasa es la salida del mercado laboral de la población mayor de 55 años. Una de las preguntas que nos hacemos es: ¿conseguirá la Reserva Federal equilibrar la oferta y demanda de empleo? Ayer Jerome Powell decía que el foco lo tenían ahí, en conseguir un equilibrio de oferta y de demanda, que estaban viendo ese descalabro que había y que uno de los objetivos era conseguir de nuevo un balanceo saludable. Bien, este desajuste entre la oferta y la demanda de empleo está provocando unas dinámicas salariales que no ayudan a la Fed a devolver la inflación a su objetivo del 2%, porque las empresas, con el fin de poder cubrir esas vacantes, recordemos, estamos hablando de casi 2 vacantes por desempleado, para poder cubrir esas vacantes, para poder atraer trabajadores, se ven obligadas a ofrecer salarios más elevados, que sean más atractivos. ¿Qué ocurre? Que si la empresa ofrece salarios más elevados, a su vez, esto provoca un impulso en la inflación. Y esto es un problema para la Reserva Federal, así que por esto, mediante las subidas de tipos, la Fed dice que está intentando equilibrar de nuevo la oferta y demanda de empleo y que pretende hacerlo sin provocar un gran aumento de la tasa de desempleo. Claro, el endurecimiento monetario por sí solo no anima o no animaría a los trabajadores fuera del mercado laboral a entrar en él, pero sí que debería al menos desincentivar a las empresas a contratar a más gente, lo que haría que se redujeran esas vacantes de empleo. Siguiente pregunta: ¿conseguirá la Fed reducir esa tasa de vacantes sin que esto implique necesariamente un aumento brusco del paro? Pues esto no es tan obvio y de hecho este es uno de los principales temas que se aborda en el Senado y que hoy va a tener esa segunda parte. Buena parte de la conclusión del debate sobre si habrá recesión en Estados Unidos depende precisamente de dar respuesta a esta pregunta: si conseguirá la Fed reducir la tasa de vacantes sin aumentar mucho el paro. Ayer Powell, como decimos, se movía con el adverbio significativamente. Claro, esto es un término muy abstracto, muy amplio y de muy libre interpretación. Así que bueno, tenemos que mirar a los argumentos. ¿Cuáles son? Bien, desde CaixaBank Research nos hablan de varios. Por un lado, y lo veremos a continuación en un gráfico, la curva de Beveridge, que relaciona la tasa de vacantes con la de desempleo. Es una curva no lineal y en el punto donde está en estos momentos, siempre que se mantengan las relaciones históricas, habría cierto margen para reducir las vacantes sin aumentar excesivamente el desempleo. Pero claro, si tenemos en cuenta lo difícil que ha sido en los últimos años poder cubrir vacantes, muchas empresas podrían optar por no destruir empleos si es que temen que más adelante afronten dificultades para volver a encontrar trabajadores. No querrán arriesgar eso. Y por otro lado, las vacantes de empleo no se encuentran distribuidas de una forma homogénea entre los sectores económicos de Estados Unidos. De hecho, las vacantes están muy concentradas en el sector de la hostelería y la restauración. Casualmente, donde el salario por hora es menor, donde se paga menos por hora. Así que lo que sí suponemos, si suponemos que la subida de tipos de la Fed enfría la demanda de todos los sectores y destruya vacantes de una forma más o menos parecida, homogénea, sí que se podría producir una destrucción de empleo en el resto de los sectores y aumentar de esta forma la tasa de desempleo. Como decimos, es una cuestión que nosotros intentamos explicar, que intentamos que comprendan, pero es una cuestión que a veces, por todos los frentes que conlleva y todas las premisas y todos los argumentos y todas las hipótesis, puede parecer difícil de entender o a veces algo enrevesado. Pero como decimos, la Reserva Federal en este punto
no tiene, desde luego, una tarea nada sencilla. Así que veremos hasta qué punto hoy Jerome Powell reciba algún otro golpe de los senadores, pero desde luego ayer Jerome Powell hasta se puso nerviosito en algunos momentos intentando dar respuesta a unas preguntas que precisamente tenían su razón de ser. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede, pero atención, porque vamos a mirar otro gráfico, un gráfico muy interesante que nos muestra el riesgo que no vemos al otro lado de la curva. Vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo puedan ver bien, pero en este caso lo que estamos viendo en color rojo es la evolución de la tasa de desempleo y en color azul lo que estamos viendo es la evolución de la curva de tipos. Cuando hablamos de la curva de tipos, en este caso nos estamos refiriendo al spread, al diferencial del bono a 10 años y el bono a 2 años. Como están viendo, en el momento en el que se produce una inversión de la curva de tipos, la tasa de desempleo se mantiene en niveles bajos y es en el momento en el que empieza a repuntar la curva de tipos, en el que empieza a desinvertirse, cuando la tasa de desempleo empieza de nuevo a ascender. Y aquí ven un histórico que tenemos que ir hacia los años 80 para ver esa correlación que existe entre la evolución de estos dos indicadores. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que en estos momentos que tenemos la curva de tipos tan invertida, es normal que tengamos esta tasa de desempleo en mínimos, que si ven precisamente justo la última parte del gráfico y se fijan en la evolución de la tasa de desempleo que tenemos en rojo, están viendo cómo efectivamente no hemos visto un nivel tan bajo en este histórico que recoge este gráfico, porque recordemos, estamos en una tasa en mínimos de los últimos 50 años. ¿Por qué decimos esto? Pues porque recordarán que Janet Yellen justificaba no hace mucho que no va a haber recesión porque la tasa de desempleo está en mínimos. Claro, pero tenemos que tener en cuenta esta inversión de la curva de tipos en máximos desde 1981, la mayor inversión desde entonces. Cuando decimos en máximos nos referimos a que está experimentando, perdón, que es un poco incorrecto decirlo de esta forma, la curva de tipos está en la mayor inversión desde 1981. Como decimos, estamos hablando de ese diferencial entre el 2 años y el 10 años. Powell también dice que la tasa de desempleo está en mínimos y también dice que podríamos evitar de alguna forma la recesión. Pero no olvidemos que estamos hablando de un indicador atrasado cuando hablamos de la tasa de desempleo, lo cual es importante, y que justo en este histórico coincide que esta tasa de desempleo en mínimos siempre coincide con una mayor inversión de la curva de tipos. Así que tenemos que hablar, por tanto, del riesgo al otro lado de la curva, es decir, ahora estamos en un momento de inversión. Cuando empieza a desinvertirse la curva, ¿qué va a ocurrir con la tasa de desempleo? ¿Cumplirá ese patrón histórico que estamos viendo? Intuimos que sí. Entonces, es normal que mientras esté tan invertida la curva de tipos, la tasa de desempleo se mantenga a estos niveles. Y recordemos que este martes los mercados reaccionaban con contundencia en Estados Unidos a las declaraciones de Jerome Powell. Teníamos en la renta fija como el bono a 2 años superaba el 5% de rentabilidad, lo hacía por primera vez, por cierto, desde junio de 2007, y el spread entre el bono a 2 años y la referencia a 10 años, es decir, cuando hablamos de esa curva, alcanzaba ya el triple dígito en negativo, menos 100 puntos básicos. Quiere decir que el bono a 2 años cotiza un punto porcentual por encima del bono de 10 años. No veíamos este spread tan elevado, como decimos, desde 1981, cuando esa diferencia de rentabilidades se situaba en los 121,4 puntos básicos. Muy importante, como decimos, tener esto en cuenta, tener en mente este gráfico que les destacábamos, la evolución de la tasa de desempleo y la evolución histórica de la curva de tipos. Mientras esté invertida, podemos seguir esperando una tasa de desempleo a estos niveles bajos. Por otro lado, más cuestiones. Guerra interna en el Banco Central Europeo. Una guerra interna que es más que evidente, porque nos encontramos en plena batalla retórica y hay dos bandos claramente diferenciados. Ya que seguimos hablando de política monetaria, ahora vamos a este lado del charco. Uno de esos bandos dentro del Banco Central Europeo pide más subidas de tipos más allá de marzo. El otro predica que constantemente van a depender
de los datos. Y algunos miembros simplemente alzan la voz para decir que nadan a contracorriente, y este es el caso de Ignacio Visco, que dice que no está de acuerdo con las predicciones de sus colegas en cuanto al aumento de tipos de interés y en cuanto a las perspectivas de futuro. Él insiste en que la política monetaria va a tener que seguir siendo prudente y que deberá seguir guiándose por los datos a medida que estén disponibles. Y Visco ha sido muy claro en esto. Dice que el Consejo del Banco Central Europeo coincide en que hay que tomar cada decisión de tipos reunión por reunión sin ofrecer orientaciones a futuro. ¿Será así en la reunión de la semana que viene o nos va a sorprender de nuevo Lagarde, anticipando el próximo paso tal y como hizo, recordemos, hace un mes, en febrero? Bien, el gobernador del Banco de Italia dice que el BCE ha logrado estabilizar las expectativas de inflación, pero que las incertidumbres geopolíticas hacen que la evolución económica sea muy difícil de predecir. Veremos hasta qué punto esto es así, porque entendemos que las tensiones geopolíticas añaden incertidumbre, esto desde luego, pero respecto a las expectativas de inflación veremos hasta qué punto. Recordemos que seguimos viendo presiones importantes en el lado de la tasa de inflación subyacente. Más allá de esto, no solo ha hablado Visco, hoy ha hablado Christine Lagarde, lo hacía en un acto por el Día Internacional de la Mujer, así que no se ha referido a temas de política monetaria, pero se ha hablado de algunos temas algo más geopolíticos, muy interesantes. Ha hablado de desglobalización, ha hablado del mayor proteccionismo que observa en estos momentos. Escuchémosla hablando precisamente de ese mayor proteccionismo como un riesgo que percibe al alza. We have seen protectionism on the rise, and that could well get worse. Countries are reconfiguring their supply chains to align with new strategic goals. The number of trade restrictions in place has jumped tenfold since the last decade. And you are the ones checking and counting and measuring and alerting the world to this downside. Now, is that to say that we are facing outright deglobalization, as has occasionally been mentioned? I don't think so. And I'd be very interested to hear what my friend Ngozi thinks about it. Y por cierto, como decimos, también ha hablado de la desglobalización, aunque ella dice que no ve desglobalización. Bueno, escuchen la cuestión. Deglobalization, but probably a change in the nature of globalization as we have known it. We are likely to see more trade within blocs, as countries that share common values and interests deepen their trade ties to increase their resilience to external shocks and threats. And the changing nature of globalization can have implications for women empowerment. Because the rise of global trade has been intricately tied to women's emancipation.